Hermanos, vamos a leer todos juntos en el Evangelio de Marcos. Marcos capítulo 12, versículos del 1 al 12. Damos lectura entonces a la palabra del Señor. Entonces comenzó a hablarles en parábolas. Un hombre plantó una viña y la cercó con un muro. Cavó un estanque debajo del lagar y edificó una torre. La arrendó a labradores y se fue de viaje. Al tiempo de la vendimia, envió un siervo a los labradores para recibir de los labradores su parte de los frutos de la viña. Pero ellos, echándole mano, lo golpearon y lo enviaron con las manos vacías. De nuevo les mandó otro siervo, y a él lo hirieron en la cabeza y lo trataron vergonzosamente. Y envió a otro, y a éste lo mataron. Y así con otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. Todavía le quedaba uno, un hijo amado. Y les envió a este último diciendo: respetarán a mi hijo. Pero aquellos labradores se dijeron entre sí: este es el heredero. Venid, matémosle, y la heredad será nuestra. Y echándole mano, lo mataron y lo arrojaron fuera de la viña. ¿Qué hará entonces el dueño de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará la viña a otros. ¿Ni aún esta escritura habéis leído? La piedra que desecharon los constructores, esa, en piedra angular se ha convertido. Esto fue hecho de parte del Señor y es maravilloso a nuestros ojos. Y procuraban prenderle, pero temían a la multitud, porque comprendieron que contra ellos había dicho la parábola, y dejándole se fueron. En esta parábola, hermanos, vemos un fenómeno que pasa comúnmente cuando a las personas se les da un cierto nivel de autoridad. Dentro del ser humano, a muchos les gusta sentir eso de autoridad, de tener gente a cargo, que me sigan, que yo digo algo y todos obedecen. Y eso lo hemos visto incluso a nivel de países, cuando hay ciertas dictaduras, y no vamos a entrar en política, solamente mencionar que se ven muchos abusos, se ven muertes de cientos de personas, conflictos terribles, todo por sentir ese poco poder y autoridad que se puede ejercer sobre los demás. ¿Cuánto más, hermano, pasan las guerras? En la historia hemos tenido 2 guerras mundiales y actualmente hay muchas guerras. Y cada una de las personas que están ahí y tienen un arma en su mano sienten una autoridad mayor, se sienten superior a los demás. Todo esto refleja la maldad de nuestro corazón humano. Y en esta parábola que vamos a exponer en el día de hoy, vamos a ver este mismo fenómeno. Vamos a ver a unos labradores que le dieron una cierta autoridad. Y en base a esa autoridad, ellos se sintieron dueños de todo. Y lo peor de ellos, lo que estaba más escondido en su corazón, salió a la luz. Sin embargo, para poder entender bien esta parábola, es importante que entendamos el contexto. ¿Qué es lo que estaba pasando antes de que Jesús diera esta parábola? Esta parábola fue dicha en la última semana de vida de Cristo. Particularmente fue el día miércoles. ¿Por qué es importante saber esto? Porque el día domingo anterior, ¿qué había pasado? Todo el pueblo estaba recibiendo a Jesús en Jerusalén con mucho gozo. Y leemos en Mateo 21, versículo 9, lo siguiente. Y las multitudes que iban delante de él y las que iban detrás gritaban diciendo: Hosana al Hijo de David,
bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Con gozo lo recibían. Y el Señor entraba en Jerusalén un par de días atrás. Después de esto, Jesús fue al templo y ocurrió lo que relata Mateo 21, del 12 al 14. Y entró Jesús en el templo y echó fuera a todos los que compraban y vendían en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y los asientos de los que vendían las palomas, y les dijo: escrito está, mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la estáis haciendo cueva de ladrones. Y en el templo se acercaron a él los ciegos y los cojos y los sanó. Por lo tanto, Jesús entró con autoridad, fue recibido con gozo. Sin embargo, no dejó pasar las cosas que estaban mal y puso en su lugar lo que había que hacer. Y la gente reconoció la autoridad de Jesús y venían para que Él los sanara. Por lo tanto, Él estaba viviendo un tiempo hermoso. Pero posterior a esto, se acercaron los líderes religiosos, los del Sanedrín, y ellos empezaron a conversar con Jesús, no con una buena intención detrás. Y eso lo vemos en Mateo 21, del 23 al 27. Cuando llegó Jesús al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se le acercaron mientras enseñaba, diciendo: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Y respondiendo Jesús les dijo: yo también os haré una pregunta, que si me la contestáis, yo también os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿De dónde era el bautismo de Juan? ¿Del cielo o de los hombres? Y ellos discurrían entre sí diciendo: si decimos del cielo, él nos dirá: entonces, ¿por qué no le creísteis? Y si le decimos de los hombres, tenemos a la multitud, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús dijeron: no sabemos. Y él a su vez les dijo: tampoco yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. Ese es el contexto que estaba viviendo Jesús antes de decir esta parábola. Estaba en esa discusión con estos fariseos, saduceos, etcétera, todos los líderes religiosos del pueblo. Y ahora Jesús les va a dirigir esta parábola. Después de haber entrado en una entrada triunfal, sanando mucha gente, limpiando el templo, ahora con ellos que estaba discutiendo de autoridad, les iba a decir esta parábola. Para poder explicarla, hermanos, esta predicación se va a dividir en dos puntos. El primero se llama la maldad de los labradores. Acá se va a explicar cómo ellos no cumplen con la parte del trato que hicieron con el dueño. Y eso va a mostrar lo que hay en su corazón. Y el segundo punto y final se llama el juicio sobre los labradores. En este punto se va a explicar qué juicio va a hacer Dios con ellos y cuál es la esperanza que hay detrás de ese hijo amado que murió. Entendiendo eso, comencemos, amados hermanos, con el primer punto, la maldad de los labradores. Después de que Jesús terminó de conversar con ellos, esta parábola les dijo en el versículo 1, un hombre plantó una viña y la cercó con un muro, cavó un estanque debajo del lagar y edificó una torre. En este texto, hermano, a diferencia de otras parábolas que hemos estado estudiando, no comienza diciendo el reino de los cielos es semejante a. No está esa frase. Hay un distingo entre esta parábola y las demás. Jesús estaba mostrando su reino, pero en este está dándole una parábola directa
a estos labradores malvados. Este texto no era nuevo para ellos. Lo que Jesús le estaba comenzando a decir, ellos ya habían escuchado eso antes. ¿Por qué? Porque eso está en Isaías, capítulo 5, del 1 al 7, que no lo vamos a leer. Pero en ese texto, literalmente Jesús está refiriéndose a donde se habla de una viña, se habla de un dueño de la viña y se habla de labradores. Por lo tanto, Jesús quería llamar la atención de ellos. Ustedes saben de lo que les voy a hablar. Y una vez que capta la atención de ellos, sigue con su relato. El hombre que está en esta parábola, al que Jesús está haciendo referencia, es Dios. Es Dios el Padre. Él es el dueño de la viña, que viene y prepara todo, absolutamente todo, para que puedan producir frutos, puedan procesarlo y quede el producto final. Dios se encarga de todo. No hay ningún detalle que esté faltando en esta viña. Dios preparó todo para los labradores que iban a venir. Los hermanos que trabajan en proyectos, en construcción, o incluso que han comprado negocios o almacenes, saben de lo que estoy hablando. Comúnmente se dice de entregar un proyecto llave en mano. ¿A qué se refiere llave en mano? Que usted recibe la llave y ya puede empezar a trabajar. No necesita hacer nada extra. Por lo tanto, el dueño de la viña eso es lo que está haciendo. Está entregando una viña llave en mano. Ahí están labradores, produzcan y saquen producto. En el versículo 1, en la parte final, y en el versículo 2, dice lo siguiente. Y la arrendó a labradores y se fue de viaje. Al tiempo de la vendimia, envió un siervo a los labradores para recibir de los labradores su parte de los frutos de la viña. Antiguamente, en la ley, decía que yo no puedo entregar el fruto inmediatamente. En este caso, si las uvas salen, yo no las puedo ocupar ni para hacer vino ni para mi consumo. Eso por lo menos tenían que pasar 5 años para que realmente yo pudiera usar esa producción. Y eso lo vemos en Levítico 19, del 23 al 25. Cuando entréis en la tierra y plantéis toda clase de árboles frutales, tendréis por prohibido su fruto. Por 3 años os será prohibido, no se comerá. Pero en el 4.º año, todo su fruto os será santo, una ofrenda de alabanza al Señor. Mas en el 5.º año comeréis de su fruto para que os aumente su rendimiento. Yo soy el Señor, vuestro Dios. Por lo tanto, eso era común también para ellos. Entonces, cuando Jesús les habla de la viña y les dice que van a venir labradores y entregar el fruto, ellos entendían este periodo. Por lo tanto, no es que el dueño de la viña me dio de inmediato, denme el fruto. Ya había pasado tiempo. El fruto estaba listo y dispuesto para entregar la parte acordada al dueño de la viña. Pero algo totalmente inesperado pasó cuando llegó este siervo a recibir ese fruto. Y el versículo 3 de lo que estamos estudiando dice, pero ellos, echándole mano, lo golpearon y lo enviaron con las manos vacías. Estas personas, hermanos, hicieron algo horrible. A lo mejor cuando lo leemos no vemos la gravedad de lo que hicieron con este siervo. Hay un verbo griego que está en el texto que se llama dero. Y este verbo, ¿por qué es importante conocerlo? Porque la Biblia La América lo traduce golpearon. Pero si lo vemos literalmente, su significado es terrible porque significa desollar. Por lo tanto, cuando vemos a este siervo lo que le ocurrió, no es algo agradable, es algo totalmente terrible y muestra el corazón que tenían estos labradores. Ellos no estaban dispuestos a cumplir ninguna parte de su trato.
sino todo lo contrario, adueñarse de todo lo que pudieran. Otra parte de este texto nos decía, echándole mano. Esto se refiere a que había más de un labrador y uno lo afirmó y lo dejó inmovilizado. Y de esa manera el otro podía actuar, de esta manera tan terrible como les acabo de relatar. Por lo tanto, todo lo que ocurrió aquí es algo terrible y no podemos decirlo de otra forma. Estos labradores son malvados y perversos de todo corazón. Lamentablemente el desenlace de este siervo no fue bueno ni agradable. Él tuvo que devolverse con todas las heridas en su cuerpo e ir donde el dueño de la viña y llegar sin nada. Y ahí cada uno de nosotros podemos empezar a pensar, ¿qué va a decir el dueño? Llegó su siervo, su esclavo, todo dañado y sin nada. ¿Qué va a hacer al respecto? ¿Cómo va a reaccionar ante estos labradores malvados? Sin embargo, actuó, como dice en el versículo 4 y 5. De nuevo le mandó otro siervo, y a él lo hirieron en la cabeza y lo trataron vergonzosamente. Y envió a otro, y a este lo mataron, y así con otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. El dueño de la viña, a lo mejor a diferencia de nosotros, él mostró misericordia. Dijo, lo perdono, le voy a dar una segunda oportunidad. Y mandó a otro siervo. Y en el texto que acabamos de leer, dice que a ese siervo lo hirieron en la cabeza y lo trataron vergonzosamente. ¿Y qué hizo el dueño? Ahora sí va a poner juicio. Ahora viene la mano firme contra estos labradores. Él dijo, envió a otro, una nueva oportunidad. La misericordia actuando ante esta maldad terrible, que a lo mejor nosotros no podemos entender, mostrar ese nivel de misericordia ante tanta maldad, pero este dueño lo hace de nuevo. Y a ese siervo lo matan. Y después manda a otro, y a otro, y a otro. Y a algunos los golpean, a otros los matan. Es algo terrible lo que está ocurriendo. Ellos están actuando de manera horrible y vergonzosa. No aceptaron la buena voluntad del dueño de la viña. No aceptaron el amor que él estaba mostrando, decir, te doy una oportunidad más. Te doy otra oportunidad. Te doy otra oportunidad. Ellos no cesaron de hacer violencia. Ellos mostraron que no tenían ningún respeto por el dueño de la viña. Ellos no les importaba nada la misericordia que él le estaba indicando a través de estos distintos gestos. Y aún así asesinaron incluso a estos esclavos. Lamentablemente, no solo ellos están llenos de maldad. Nuestras mentes, hermanos, también son perversas. Cuando nosotros empezamos a mirar al interior de nuestra mente, nos vamos a encontrar con cosas terribles. No significa que la hagamos. No significa que todo lo que tengamos acá lo hemos concretado alguna vez. Pero le aseguro que hemos pensado cosas tan perversas como las que estos hombres acaban de hacer. Y aquí yo doy un paso adelante y les cuento una historia mía de cuando era joven. Yo no les voy a explicar las razones de por qué hice lo que hice, pero sí hice algo terrible, hermanos. Algo absolutamente censurable. Algo que no corresponde a un hijo de Dios. Y las consecuencias de eso terrible que yo hice vinieron de forma inmediata. Y me llegó una mesa en mi hombro izquierdo. Y esa mesa me luxó el hombro. Eso significa que el hueso del brazo sale de la posición
¿Dónde está el hombro? Por la adrenalina al momento no me di cuenta. Pero al pasar las horas, el dolor aumentó y me llevaron al hospital. Para resumir el desenlace de la historia, estuve meses con un yeso desde la cintura hasta el hombro, con el brazo pegado al cuerpo. Todo por un arrebato de la maldad de mi corazón. Insisto, uno puede justificar como uno quiera, pero la verdad que la maldad y la abundancia del corazón es lo que uno piensa y actúa. Por lo tanto, con esto solo quiero mostrarles que cada uno de nosotros no es mejor que estos labradores que estamos viendo como los más terribles que están actuando. Por lo tanto, cada uno de nosotros, hermanos, no debe jugar con fuego. Y no me refiero literalmente. Metafóricamente muchas veces queremos jugar con fuego. Pero hermano, lo seguro es que nos vamos a quemar. Debemos rogar a Dios para que Él nos proteja de esto y nos cuide. Y principalmente Dios nos cuide de nosotros. Porque no sabemos, realmente no sabemos cómo vamos a reaccionar si dejamos a este corazón que muestre su maldad. El versículo 5 de este relato nos muestra que no solo se mató a un siervo, sino que fueron muchos que vivieron las consecuencias de la maldad de estos hombres. El versículo 6 dice: todavía le queda uno, un hijo amado. Y les envió a este último diciendo: respetarán a mi hijo. La misericordia es tal, hermanos, que este dueño estuvo dispuesto a enviar a su propio hijo. Y a lo mejor uno podría decir: sí, yo podría mandar a uno porque no se porta bien, no hace sus tareas, nunca me hace caso. Hay que examinar ese corazón. Pero él dice que no mandó a cualquier hijo. Él mandó a su hijo amado. Era tanta la misericordia que no le importó enviarlo. Pero dijo: a él van a respetarlo. Y a él le van a entregar los frutos. Y se termina el problema. Los labradores, al ver esto, tuvieron una gran sorpresa. Porque ya no vinieron más esclavos, vino el heredero directamente. Y el versículo 7 nos relata lo que sucedió. Pero aquellos labradores se dijeron entre sí: este es el heredero. Venid, matémosle, y la heredad será nuestra. Y echándole mano, lo mataron y lo arrojaron fuera de la viña. Y acá vemos que esa maldad no tiene fin. Ni siquiera al dueño le hicieron caso ninguna de las veces. Y a su hijo amado, incluso meditaron tranquilamente. No fue un arrebato del corazón. Esto fue planificado. Se pusieron de acuerdo y lo mataron. ¿Para qué? Para quedarse con todo. Esa autoridad que ellos estaban gustando iba a permanecer porque ya no había impedimento alguno. Ellos eran los dueños absolutos de esta viña porque ya no quedaba nadie. Mataron al hijo y lo sacaron como un trapo de inmundicia afuera de la viña. Aquí, hermanos, la historia hay un quiebre absoluto. Todas las vidas de nosotros son importantes, hermano. No hay ningún ser humano que sea mejor que otro. Pero cuando se muere un hijo, realmente nuestro corazón se quiebra. Cuando nos ponemos en los pantalones de este labrador, vemos la gravedad de todo esto que ha ocurrido. Y aquí es donde termina esta parábola, con la muerte de su hijo. Pero Jesús ahora quiere llevar a estos labradores a pensar más allá.
¿qué pasará después de esto? De la muerte del hijo. Y eso es lo que vamos a ver en el siguiente punto, en el juicio sobre los labradores. Jesús les hace una pregunta a ellos y les dice, ¿qué hará entonces el dueño de la viña? La mayoría de nosotros, cuando nos sorprenden con una pregunta de este tipo, respondemos de una manera muy rápida. La respuesta es simple. Ante tanta maldad, ¿qué vamos a hacer? Por lo tanto, Jesús les plantea esta pregunta a los líderes religiosos para que vean qué va a decir su corazón. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. La respuesta iba a venir de forma inmediata. Sin embargo, Marcos no lo deja escrito, la respuesta de ellos. Pero sí los textos paralelos de Mateo. Veamos, hermanos, Mateo 21, del 40 al 41. Cuando venga, pues, el dueño de la viña, ¿qué hará a esos labradores? Y ellos le dijeron, y aquí está la respuesta, hermanos, llevará a esos miserables a un fin lamentable y arrendará la viña a otros labradores que le paguen los frutos a su tiempo. Acá vemos la respuesta de ellos. La repito, llevará a esos miserables a un fin lamentable y arrendará la viña a otros. En Marcos lo que Jesús dice es lo mismo. Dice, vendrá y destruirá a los labradores y dará la viña a otros. Y si lo hubiera preguntado a ustedes, me hubieran respondido lo mismo. Severidad a esos perversos, eliminarlos, el fin. Pero Lucas relata algo muy interesante, hermanos, en el texto paralelo. Lucas relata la reacción después de la respuesta. Porque ellos responden muy seguro, no, hay que eliminarlos. Pero después se dan cuenta que la parábola está dirigida hacia ellos. Y la respuesta que ellos estaban dando era para ellos. Y eso lo relata Lucas y dice en Lucas 20, 16, vendrá y destruirá a estos labradores y dará la viña a otros. Y cuando ellos oyeron esto, dijeron, nunca suceda tal cosa. Y aquí vemos la hipocresía. Ellos dijeron, no, mátenlo de la forma más dura. Pero son ustedes. Ah, no, nunca ocurra esto, por favor. No nos maten, no. A David le pasó lo mismo cuando estaba con el profeta Natán. En 2 Samuel 12, del 1 al 7, la palabra del Señor dice, entonces el Señor envió a Natán a David y vino a él y le dijo, había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía muchas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una corderita que él había comprado y criado, la cual había crecido junto a él y con sus hijos. Comía de su pan, bebía de su copa y dormía en su seno, y era como una hija para él. Y vino un viajero al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas ni de sus vacas para preparar comida para el caminante que había venido a él, sino que tomó la corderita de aquel hombre pobre y la preparó para el hombre que había venido a él. Y se encendió la ira de David en gran manera contra aquel hombre y le dijo a Natán, viva el Señor, que ciertamente el hombre que hizo esto merece morir y debe pagar 4 veces por la cordera, porque hizo esto y no tuvo compasión. Corazón duro y firme de David. Pero ¿qué dice el versículo 7? Entonces Natán dijo a David, tú eres aquel hombre. Eso que vivió David, de confrontarlo directamente, tú eres aquel hombre,
en lo que los labradores estaban viviendo. ¿Qué haremos? No, juicio, juicio. Ustedes son los que merecen esto. Cuán fácil es para nosotros juzgar tan livianamente. Cuando es a otro al que hay que juzgar, es muy fácil y dura la respuesta y nosotros aplicamos todo el rigor de la ley. Que se aplique la justicia. Pero cuando nosotros miramos nuestro propio actuar, todo es liviano. Una taza de leche, suave. Pero gracias a Dios que Él no actúa como nosotros. Él es misericordioso y paciente. El Salmo 103:8 dice, compasivo y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. Es a Él al que estamos viendo que va a actuar en esta parábola. Pero los judíos, a pesar de escuchar que Dios tiene misericordia y que da una y otra oportunidad, ellos no escucharon. Ellos querían muerte, ellos querían venganza. Ellos no les importó lo que Jesús les estaba contando. Ellos decían, no, que no nos ocurra a nosotros. Pero no hubo ningún arrepentimiento genuino en ellos. El versículo 10 de este texto de Marcos está citando al Salmo 118. Y voy a leer el versículo 10. ¿Ni aún esta escritura habéis leído? Jesús refiriéndose a ellos. La piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido. Esto fue hecho de parte del Señor y es maravilloso a nuestros ojos. El Salmo lo dice literalmente igual, no lo vamos a leer, pero son los versículos del 22 al 23. ¿Por qué Jesús le cita este Salmo al finalizar la parábola? Como yo dije al principio, ellos estaban en la semana en que Jesús entró por Jerusalén y la gente gritaba, Hosana, Hosana. Muchas iglesias católicas hoy están celebrando el Domingo de Ramos y están recordando precisamente esas palabras. Y los judíos, cuando venía la Pascua, ellos cantaban algo que llamaban el Alel. No sé si se pronuncia así, hermano. Se escribe Ayel, con 2 L. ¿En qué consistía este Alel? Ellos cantaban los salmos del 113 al 118, todos los años en la época de la Pascua. Por lo tanto, cuando Jesús les cita el Salmo 118 al final de la parábola, ellos sabían de lo que Jesús estaba hablando. Cuando decía, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Jesús le estaba mostrando el verdadero significado de esta parábola a estos líderes judíos. Pero ellos no encontraron que esta piedra de construcción fuera digna. Por eso Jesús les refiere ese texto. Ellos al ver a Jesús concluían, esta piedra no sirve para nada. No la podemos ocupar para hacer una construcción. No es digna de ser la piedra angular. Ellos rechazaron esto. No obstante, Dios sí la considera absolutamente digna. Nuestro Dios hizo algo tan maravilloso a nuestros ojos porque Jesucristo es el Señor y Él es la verdadera piedra angular. Por lo que el juicio, hermanos, era inminente. El juicio venía y habían 2 opciones. ¿Tomo esa piedra y la hago la construcción para mí o la desecho? Ellos, después de escuchar esto, la parábola, el salmo, deberían haber hecho un clic en su cabeza y darse cuenta de la maldad y de que hay una oportunidad y que tenían a la piedra angular enfrente de ellos. No obstante, ellos no se arrepienten.
y rechazan una vez más a Jesús. Esto es lo mismo que pasó con los labradores. Ellos rechazaron a uno, a otro y a otro. Y cuando vino el Hijo amado, también lo rechazaron. Y no hubo fruto para el Padre, el dueño de la viña. Por lo tanto, estos fariseos literalmente estaban cumpliendo esa parábola, porque han rechazado a muchos profetas a lo largo de la historia. Los torturaban, los mataban. Y ahora Dios, el Padre, había enviado a su Hijo. Y ellos aún así lo mataron. El versículo 12 y final de Marcos dice: y procuraban prenderle, pero temían a la multitud, porque comprendieron que contra ellos había dicho la parábola, y dejándole, se fueron. Acá vemos el verdadero Dios al que estos líderes judíos estaban siguiendo. Ese Dios al que ellos adoraban era el Dios del temor al hombre. El temor al qué dirán. Por eso el versículo 12 termina con esa frase: pero temían a la multitud. Tenían al Dios vivo enfrente de ellos, a la piedra angular dispuesta para poder ser el fundamento de la construcción de ellos. Pero a ellos les preocupó más. ¿Pero qué va a decir él? ¿Qué va a decir el pueblo? El Dios de ellos le temían, y era el temor del qué dirán. ¿Logramos ver, hermanos, la gravedad de este asunto? Lo más triste de todo esto es que a lo largo de la historia del pueblo de Israel, este patrón siempre se repitió. Asesinaban y maltrataban a sus profetas. Hechos 7:52 dice: ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Ellos mataron a los que antes habían anunciado la venida del justo, del cual ahora vosotros os hicisteis entregadores y asesinos. Mateo 23, del 37 al 39. Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ella. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus pollitos debajo de sus alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa se os deja desierta, porque os digo que desde ahora en adelante no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Hebreos 11, 36, 37. Otros experimentaron vituperios y azotes y hasta cadenas y prisiones. Fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a espada. Anduvieron de aquí para allá, cubiertos con pieles de ovejas y de cabras, destruidos, afligidos, maltratados. Esos fueron los profetas del Señor, y ese fue nuestro Señor Jesucristo. A todos les hicieron esto. Y nosotros no estamos ajenos, hermanos. Cuando comenzó la iglesia primitiva, no vino la paz, no vino la tranquilidad, vino muerte, vino persecución. Esteban vivió una muerte. Juan el Bautista le cortaron la cabeza. La mayoría de los apóstoles murieron trágicamente. No fue distinto a su Señor. ¿Por qué nosotros pensaríamos que vamos a tener una vida agradable? Pero la muerte, hermano, que causó este quiebre de la historia, la muerte del Hijo, marca el clímax en esta historia. No solo mataron a los profetas, sino que mataron al autor de la vida. Hermano, como conclusión de esta predicación, quería contarles algo que escuché una vez de los mormones. No voy a enseñar algo bueno a los mormones, tranquilo.
Ellos estaban hablando con una persona y le dijeron, Jesús, nosotros creemos en Jesús, somos cristianos, y Jesús habló sobre nosotros, los mormones, los santos del nombre que ellos tienen. La persona quedó sorprendida. ¿Jesús habló de ustedes? Claro, te lo vamos a mostrar en la Biblia. Y yo que estaba escuchando, dije, ¿qué herejía van a hablar estas personas? ¿De dónde van a sacar algo que diga que los mormones están en la Biblia? Bueno, ellos leyeron el texto de Juan 10:16. Y este texto dice, tengo otras ovejas que no son de este redil. A esas también me es necesario traerlas. Y oirán mi voz y serán un rebaño con un solo pastor. Y le dijeron, ¿ves? Estaba Israel y acá habla de otras ovejas y somos nosotros, los mormones. Ahí estamos en la Biblia. Y ellos ya me agarraron la cabeza. Pero ¿a quién se refiere, hermanos, estas otras ovejas? Es una muy buena pregunta. Porque al final del versículo 12 decía, dará la viña a otros. Esa viña la tenía Israel. Israel no produjo frutos para Dios, para su gloria. Produjo frutos para sí mismo, para su Dios, el que dirán, el que le importan. Mató a los profetas, mataron a todos los que venían anunciando que venía un Salvador. E incluso mataron al mismo Salvador. Por eso Jesús dice, esa viña se la voy a entregar a otros. Ustedes ya perdieron su oportunidad. Por eso en Juan 10:16 no habla de los mormones. Habla de estos otros que iban a recibir esa viña. Y la pregunta entonces, ¿quién es este grupo? ¿Quién va a recibir los frutos y esta viña? Y la respuesta, hermanos, es que somos nosotros. La iglesia de Dios, el nuevo Israel. Dios hizo esto para nosotros. Hay un texto muy importante, hermanos, que nos muestra esta realidad en el libro de Efesios. Las hermanas van a partir esta semana estudiando de Efesios. Así que si alguien no se ha inscrito, aún hay oportunidad, porque se van a perder la explicación de este texto que yo voy a leer ahora. Este texto, hermano, el capítulo completo es hermoso. Yo solo voy a leer una porción del capítulo 2, versículos del 12 al 22. Jesús venía hablando sobre el Evangelio, sobre la salvación por gracia. Y ahí viene el versículo 12 que dice, recordad que en este tiempo estabais separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Nos está hablando a nosotros. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo. Porque Él mismo es nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz, y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Y vino y anunció paz a vosotros que estabais lejos, y paz a los que estaban cerca, porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Así pues, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios, edificados
sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Y aquí está lo que Jesús les citó a ellos. Siendo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Es maravilloso, hermanos, ese texto. Y vemos algunas cosas muy puntuales. Estábamos separados de Cristo y ahora no lo estamos. No éramos ciudadanos de Israel, pero ahora sí lo somos. Éramos ajenos a los pactos de la promesa, pero ahora nosotros somos parte del nuevo pacto. Había una pared intermedia que no nos dejaba ir a Dios, pero ahora no hay ninguna pared. No teníamos entrada a Dios, pero ahora sí. ¿Y cómo es posible esto? Solo por Cristo. Cristo, hermanos, se entregó en la cruz como el Hijo amado y lo hizo por cada uno de los que ponen fe en Él. Cristo nos hace parte de su iglesia, el nuevo Israel. Si usted ha creído en Cristo, usted es de Israel y es heredero de las promesas de Él. Y usted dará fruto y se lo entregará al Padre, porque usted no va a matar al Hijo. ¿Quiénes conforman esta iglesia? Apocalipsis 5:9 nos da una luz mirando hacia el futuro. Y cantaban un cántico nuevo, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú, está hablando de Cristo, fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente. Y ahí viene la iglesia. ¿Quién es esa gente a la que Cristo compró? Gente de toda tribu, de toda lengua, pueblo y nación. Por lo tanto, hermanos, nuestro gozo como iglesia que está ubicada en Chile es que nosotros somos parte de esas tribus, de esas lenguas y de esas naciones por la cual Cristo entregó su vida en la cruz. La sangre de Cristo fue absolutamente efectiva y está trayendo a la iglesia hacia Él. Cristo nos compró con el precio de sangre. Pero a lo mejor algunos de los que están acá hoy no han abrazado aún a Cristo como su Señor, como su Salvador. Y a ti te digo hoy que aún hay esperanza. Así como Dios le mostró a estos labradores misericordia, misericordia, aún hoy hay misericordia. El juicio aún no viene. Por lo tanto, hoy es tiempo para rendirnos ante Cristo y decir: yo creo en ti. Yo creo que tú me has salvado. Yo creo que tú diste tu vida por mí. Lo único que debemos hacer es arrepentirnos de todo corazón y creer en Cristo. Y de esa manera vas a ser bienvenido a la iglesia, no esta iglesia física, a la iglesia de Dios, a la iglesia que está en la viña dando frutos en este momento. Cuando Jesús estuvo en la cruz, aún en el lecho de su muerte, siguió mostrando su misericordia. En Lucas 23:34, Jesús dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. En la cruz, muriendo, perdonó. Y esto, hermanos, cuando vemos que la gente alrededor, también habían de estos sacerdotes que dijeron: crucifícale. Jesús está diciendo: perdónalos, porque no saben lo que hacen. En el libro de Hechos, en el capítulo 6, versículo 7, dice: y la palabra de Dios crecía, y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén. Y pongan atención ahora. Y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Por lo tanto, no todos los sacerdotes que acusaron a Jesús no se arrepintieron. Lo que Jesús rogó en la cruz,
perdónalo porque no saben lo que hacen. Algunos lo creyeron y dijeron, yo creo en ti. Y este texto de hecho nos dice, algunos sacerdotes obedecían la fe, dejaron de lado su pasado y pusieron su fe en Cristo. Por lo tanto, cuando Jesús nos muestra una parábola como esta, ¿qué nos quiere transmitir? Viene un juicio, es cierto, pero viene la misericordia con él. Y aún es tiempo. Y si esos sacerdotes se dieron cuenta a tiempo, ¿cuánto más nosotros, hermanos, que tenemos más revelación que ellos? No merecemos ese amor, pero Dios igual lo da. Por lo tanto, toda la gloria es para este Dios que ha traído a su iglesia, al nuevo Israel a la viña, para que demos fruto y lo demos en abundancia. Que el Señor perfeccione esta enseñanza y el Espíritu Santo les enseñe en sus corazones. Amén.